¿Estás cansado de escuchar acusaciones cruzadas entre aficionados del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona sobre a quién benefician más los árbitros? ¿Quieres un análisis lo más objetivo posible y con el reglamento en la mano sobre las jugadas más polémicas, jornada a jornada, de cada equipo? Quédate aquí, en el despacho del VAR, y lo tendrás. Bienvenidos a Punto de Infracción. Antes de ir al grano y de empezar a analizar las jugadas de la primera jornada, voy a explicar detalladamente cómo va a funcionar la serie. En primer lugar, decir que tendréis un vídeo cada semana, coincidiendo con cada jornada de liga, sobre las jugadas más polémicas del Barça y del Madrid. Las jugadas seleccionadas serán simplemente goles, penaltis y tarjetas rojas, ya sea mediante 2 amarillas o mediante roja directa. Obviamente, de entre estos 3 supuestos, se seleccionarán únicamente las jugadas polémicas. Y como hemos dicho que el vídeo será semanal, las jornadas que no haya liga, tendremos algún otro vídeo sobre partidos de Champions o de Copa del Rey o partidos históricos. En segundo lugar, las jugadas se analizarán con el reglamento FIFA, que es el que aplica para la Liga Española, y con las circulares de la RFEF y del Comité Técnico de Árbitros. La dinámica será la siguiente. Os presentaré la jugada, explicaré qué ha sucedido, intentaré dejar alguna imagen o vídeo en pantalla, aunque sea breve. Buscaremos la norma que aplica para ese supuesto, la leeremos, la interpretaremos y por último, daré mi veredicto. Tras cada vídeo, y por lo tanto, tras cada jornada, actualizaremos un marcador, que será muy visual, donde se verán reflejadas cuántas veces los árbitros han beneficiado al Barça y al Madrid y cuántas veces los han perjudicado. Además, tendremos una barrita que cubrirá el análisis cualitativo de cada jugada, ya que no todas influyen por igual en el desarrollo del partido. Por último, decir que el objetivo de esta serie no es menospreciar ni mucho menos el trabajo de los árbitros, ya que lo tienen muy difícil, sino identificar si hay una tendencia o desviación en su toma de decisión cuando se trata de alguno de los dos grandes equipos de la Liga Española. Y ahora que ya hemos explicado la dinámica de la serie, podemos empezar con el primer partido de los dos, entre Barça y Madrid, que se disputó en la primera jornada de Liga, que enfrentó al Mallorca contra el Barça en Son Moix. Para este partido hemos identificado 4 jugadas polémicas. La primera es el gol de Ferran en el minuto 23, ya que viene precedido de un chute de Lamine que impactó en la cabeza de Raillo. La segunda jugada es la expulsión por doble amarilla a Morlanes en el minuto 33. La tercera jugada es la expulsión de Muriqi en el 39, por roja directa. Y la última es una entrada de Rafinha al filo del descanso. Como hemos dicho, la primera jugada que vamos a analizar va a ser el gol de Ferran en el 23. ¿Y por qué esta jugada es polémica? Básicamente porque viene precedida de otra acción en la que Lamine Yamal conduce hacia adentro, golpea el balón y este impacta en la cabeza de Raillo, el cual se desploma. El árbitro decidió no parar el juego, la jugada continuó y Ferran metió gol ante el asombro de los jugadores de Mallorca. ¿Debería haber el árbitro parado el juego? Vamos a analizarlo según el reglamento IFAB. En el reglamento tenemos 2 preceptos que afectan a este supuesto. El primero lo encontramos en la regla 5, llamada el árbitro. Concretamente en el apartado lesiones. En este podemos leer lo siguiente. El árbitro detendrá el juego si estima que algún jugador ha sufrido una lesión grave y permitirá que sea transportado fuera del terreno de juego. Esta es la primera norma que podemos leer al respecto para la situación que se dio en el partido. Y la segunda la encontramos en el apartado de otras recomendaciones. Concretamente en otro apartado que también se llama lesiones y que dice lo siguiente. La seguridad de los jugadores es lo más importante. Por esta razón, el árbitro deberá facilitar la labor del personal sanitario, especialmente en el caso de una lesión grave o si se considera que se ha producido una lesión en la cabeza. Por lo tanto, tras leer la normativa, queda claro que en ningún caso Munera Montero tenía la obligación de detener el partido, simplemente porque un jugador del Mallorca haya recibido un golpe o un balonazo en la cabeza. Queda a su juicio decidir si el golpe o el balonazo es de suficiente entidad como para tener que detenerlo o no. Por lo tanto, acertó. La segunda jugada es la expulsión de Morlanes en el 33, que tuvo lugar por doble amarilla,
La primera por protestar tras el gol de Ferran y la segunda tras una entrada a Lamine Yamal. Vamos a ver qué dice el reglamento. En cuanto a la primera amarilla por protestar tras el gol de Ferran, hemos de ir a ver si está bien o no señalada. Hay algunas acciones como esta que son muy evidentes, pero quiero analizarlas también y así en futuros vídeos no caldrá repetir. Como decía, la regla número 12 del reglamento FIFA llamada faltas y conducta incorrecta tiene un apartado llamado infracciones sancionables con amonestación. Y uno de los supuestos que recoge este apartado es el de mostrar desaprobación con palabras o acciones. En este caso queda claro que Morlanes, tras el gol de Ferran, se quejó al árbitro, el cual consideró que las quejas eran de suficiente relevancia como para mostrarle la tarjeta amarilla. Morlanes vio la segunda amarilla en el minuto 33 tras realizar una falta por detrás a Lamine Yamal en zona de 3/4, el cual había superado a varios jugadores del Mallorca. Para analizar si esta segunda amarilla fue correcta o no, hemos de ir a la misma regla, la número 12, pero esta vez nos hemos de fijar en el apartado de amonestaciones por conducta antideportiva. Este apartado dice que existen diferentes acciones en las cuales se amonestará a un jugador por conducta antideportiva. Entre ellas, cometer de manera temeraria una infracción sancionable con libre directo. En este caso, está claro que Morlanes realizó una falta por detrás, sin tocar en ningún momento el balón, y en una zona peligrosa para el ataque del Barça. Por lo tanto, la segunda amarilla es correcta. En este caso, la expulsión fue justa y el árbitro acertó. La expulsión de Muriqi se produjo en el minuto 39, tras una pelota dividida en la que Muriqi llegó tarde e impactó al portero del FC Barcelona, Joan García. Vamos a ver qué dice el reglamento. Como ya hemos visto con Morlanes, la norma que aplica en este caso es la regla número 12. De todas formas, aquí hemos de irnos al apartado de infracciones sancionables con expulsión. En este apartado podemos leer lo siguiente. Se deberá expulsar al jugador, suplente o jugador sustituido que cometa alguna de las siguientes infracciones. Juego brusco y grave. Falta de extrema dureza. En este caso el árbitro no señaló la roja directa a Muriqi, sino que tuvo que intervenir el VAR para expulsar al jugador. ¿Fue una decisión correcta? Sin duda. La entrada de Muriqi es totalmente a destiempo, muy arriba, e impacta directamente en la cabeza de Joan García. Por lo tanto, es difícil de comprender cómo el árbitro no expulsó directamente a Muriqi. En este caso, el árbitro se equivocó, pero el VAR corrigió la decisión. Y por último, tenemos la entrada de Rafinha, que se produjo al filo del descanso. En este caso, la entrada de Rafinha es muy dura sobre la pierna que el jugador del Mallorca tiene apoyada en el suelo, totalmente a destiempo y sin ninguna intención de jugar la pelota. Por lo tanto, aplicando la misma norma que con Muriqi, el jugador del Barcelona debería haber sido expulsado. Teniendo esto en cuenta, el árbitro se equivocó. Además, el VAR no corrigió en ningún momento la decisión del colegiado. Por lo tanto, doble error. Como ya hemos avanzado en la introducción, cuando detectemos un error, no solo lo nombraremos, sino que diremos el grado de influencia que ese error ha tenido en el desarrollo del partido. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que en ese momento el Barça iba ganando por 0-2 y tenía 2 jugadores más en el terreno de juego, considero que la expulsión de Rafinha ha tenido una influencia muy, muy baja en el resultado final. Y por lo tanto, sobre una escala de 1 al 10, le daremos un grado de influencia de 2. Y ahora que ya hemos acabado con el partido en Son Moix, vayamos con el segundo, que enfrentó al Real Madrid contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco se llevó la victoria por 1-0, gracias a un penalti transformado por Mbappé. En este partido se han identificado únicamente 2 jugadas polémicas. La primera es el penalti sobre el mismo Mbappé en el minuto 51, realizado por Juan Cruz. Y la segunda es la roja directa a Bretones en el minuto 94. El penalti de Mbappé viene precedido de una jugada en la que el mismo francés entra en el área por el lado derecho del campo, llega hasta la línea de fondo y cuando llega a la línea de fondo pisa la pelota y hace un recorte.
el jugador del Mallorca impacta directamente sobre la pierna de apoyo del francés, derribándolo. Y por lo tanto, hay penalti. El contacto de Juan Cruz sobre Mbappé es muy claro y es lo que no permite al delantero continuar con la acción de ataque. Por lo tanto, se debería haber aplicado la norma 14 del reglamento, que dice lo siguiente. Se concederá un tiro penal siempre que un jugador cometa una infracción sancionable con libre directo dentro de su área penal o fuera del terreno de juego como parte del juego, según se estipula en las reglas 12 y 13. Por lo tanto, la falta era clara y al realizarse dentro del área se debería haber sancionado con un penal, tal como hizo Cordero Vega. Entonces, el árbitro acertó. La última acción que vamos a analizar en este vídeo es la expulsión sobre Bretones en el minuto 94, el cual vio la roja directa. En esta jugada, Gonzalo, el jugador del Real Madrid, tira un desmarque por la banda derecha y Bretones se interpone en su camino empujándolo, con la intención de que no tenga una carrera directa hacia el área de gol del Osasuna. Desde mi punto de vista, el empujón no tiene la fuerza necesaria ni la intención de hacer daño como para ser merecedor de una cartulina roja directa. En la regla número 12, concretamente en el apartado de infracciones sancionables con expulsión, no hay ningún precepto que recoja la acción de Bretones como para ser merecedor de cartulina roja. Dicho esto, Cordero Vega se equivocó. Además, el VAR no entró a corregir su error. Para analizar cualitativamente el error del árbitro, hay que saber que el partido se encontraba en el minuto 94, aunque el Madrid únicamente ganaba por la mínima. Así que concluiremos que el grado de influencia del error en el resultado del partido fue de 2, igual que en el caso de Rafinha. Y tras el análisis de la primera jornada, podemos concluir que tanto Barça como Madrid han recibido una decisión arbitral a su favor. El Barça, al no haber recibido la expulsión de Rafinha por la entrada desproporcionada que realizó antes del descanso, y el Madrid, ya que el árbitro decidió expulsar a Bretones en el minuto 94 tras una acción que no era merecedora de la cartulina roja. El contador queda totalmente igual, ya que el grado de influencia también ha sido similar en las dos acciones. Continuaremos con el próximo análisis la siguiente jornada. Un abrazo y muchas gracias por ver este vídeo.